Continuando siempre con las razones trigonométricas, vamos a ver la resolución de triángulos rectángulos utilizando tanto las razones trigonométricas como el teorema de Pitágoras, porque prácticamente es necesario. Vamos a ver algunas ideas que tendríamos que recordar, pero antes es importante el uso de la calculadora. Para trabajar todas las razones trigonométricas, les voy a aconsejar que lo primero que hagamos es poner la calculadora en grados. Para ello vamos a presionar la tecla, si tienen este tipo de calculadora, la tecla Shift, la tecla Mode, y acá le vamos a presionar la opción 3. Ahí estaría ya en grados. Si tienen ese otro tipo de calculadora, pues vamos a darle directamente a la tecla Mode y hasta que aquí nos aparezca la opción de grados nos vamos a detener. Presionamos nuevamente y presionamos nuevamente hasta que nos aparezcan las opciones. Vean que la opción que vamos a elegir es esta, DEG, tienen que ver esto. Entonces acá es la opción 1, voy a presionar opción 1 y ya la tengo en grados. Eso es importante para que siempre los resultados nos den exactamente cómo los vamos a trabajar. Acá ya tenemos en grados. Bueno, ahora sí, retomemos algunas ideas, por ejemplo, del triángulo rectángulo. Podemos recordar que el lado que está enfrente al ángulo recto le llamamos hipotenusa. Le voy a poner C. Estos dos serían catetos. Como voy a recordar el teorema de Pitágoras, recordemos que en el teorema de Pitágoras estos dos son catetos, nada más. Entonces, para encontrarlos, tenemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ese es el teorema de Pitágoras. Pero recordando, de ese teorema se desprendían tres fórmulas. La primera es para encontrar la hipotenusa, para encontrar el cateto A y para encontrar el cateto B. Habíamos dicho que esas dos fórmulas prácticamente eran las mismas, pero ahí cambiaba lo que es el cateto. Lo único que vamos a recordar que para encontrar catetos a la hipotenusa al cuadrado se le resta el cateto que ya se conoce. En cambio, para encontrar la hipotenusa en la raíz tenemos que sumar los cuadrados de los catetos. Esa es la gran diferencia. Bueno, esas son las ideas que necesitamos recordar del teorema de Pitágoras. También tenemos cómo obtener las razones trigonométricas y vamos a empezar acá. Ese es el ángulo recto, el que está enfrente es la hipotenusa. Esos dos son catetos y si ahora tomamos estos ángulos, teta y beta, si tomamos el ángulo de referencia teta, vean, el cateto que está opuesto a teta sería B. Entonces B sería el cateto opuesto. Y el que está a la par a este ángulo de referencia, que es teta, sería A. Entonces A sería el cateto adyacente. ¿Qué significa? Si planteamos las 6 razones trigonométricas, tendríamos lo siguiente. Seno del ángulo, este ángulo de referencia, es igual al cateto opuesto, que es B entre la hipotenusa, que sería C. Esa sería una fórmula para trabajar el seno. Pero vean que ahora ya no le pongo opuesto y la hipotenusa, sino que le pongo directamente el opuesto que se representa por la letra B y la hipotenusa que se representa por la letra C. Y así podemos seguir con el coseno. El coseno, si recordamos, es adyacente sobre opuesto. El adyacente es A. Entonces acá me quedaría, perdón, dije adyacente sobre opuesto, es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el adyacente es A, la letra A, entre la hipotenusa, que sería C, y ahí tenemos el coseno. Ahora, la tangente, recordemos que es opuesto sobre adyacente. El opuesto, en este caso, a este ángulo de referencia sería B, B sobre el adyacente a este ángulo de referencia sería A. Entonces, estas son las tres razones trigonométricas que vamos a ocupar, o las tres fórmulas de las razones trigonométricas que vamos a ocupar
para resolver triángulos. Pero eso es necesario. ¿Por qué solo vamos a ocupar estas tres? Porque en la calculadora, vean, acá solamente tenemos las tres. Seno, que acá la calculadora lo toma en inglés, que sería sin, pero en sí eso sería seno. Tenemos el otro que es coseno y tenemos el otro que es tangente. Es decir, ahora vamos a ocupar esas tres teclas de la calculadora. De igual forma de esta calculadora tenemos seno, sin, tenemos coseno y tenemos tangente. Ahora, ese sería el ángulo de referencia teta, pero ¿qué sucede si ustedes hacen las cosas al revés y eligen este ángulo de referencia? Entonces, la hipotenusa no va a cambiar, pero ahora para este ángulo de referencia tendríamos lo siguiente. El opuesto sería A y la adyacente tendría que ser B. Intercambian, vean, el opuesto sería este del lado A y el adyacente, el que está a la par de este ángulo de referencia, sería B. Por eso vean qué importante es saber identificar quién es el ángulo de referencia. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, vamos a plantear seno de beta, este ángulo. Vean, ahora ya no puse teta, porque teta era este ángulo. Ahora estamos con beta, ese de acá. Seno de beta es igual. Siempre no va a cambiar opuesto sobre hipotenusa. El opuesto sería A entre la hipotenusa, que sería C. Ahora, el coseno del ángulo beta, esta beta que tenemos acá, es cateto adyacente sobre hipotenusa. El adyacente ahora es B sobre la hipotenusa, que sería C. Y finalmente la tangente del ángulo beta, ahora es beta, sería igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. El opuesto sería A entre el cateto adyacente, que sería B. Y acá tendríamos las tres razones trigonométricas. Vean, esas tres es si ustedes eligen este ángulo de referencia y esas tres es si elegimos este ángulo de referencia. Si nos fijamos, no es lo mismo, entonces tengamos cuidado con el ángulo de referencia que se va a elegir. Algo con lo que vamos a trabajar es con el despeje de fórmula para encontrar un lado, y aquí tengamos cuidado. Si digamos que queremos encontrar B y la fórmula que vamos a seguir es esta es una ecuación, así lo vamos a ver. Primero vamos a trabajar que queremos encontrar B, entonces para ello voy a despejar C y tengamos cuidado acá. Es muy importante que recordemos el trabajo que se hace con las ecuaciones. Si vamos a encontrar el valor de B, C está dividiendo, entonces C lo vamos a pasar a multiplicar con el seno. Entonces C pasaría acá a multiplicar con el seno y acá en este miembro me quedaría solo B. Significa que B es igual al valor de C multiplicado por el seno del ángulo teta. O también ese valor de B es igual a C multiplicado por el seno del ángulo teta. Cualquiera de las dos formas es correcta porque es lo mismo. Entonces, pero eso es en el caso que encontremos el valor de B. Ahora bien, ¿qué sucede si en esta misma fórmula queremos encontrar el valor de C? Y tengamos cuidado con los despejes. Recordemos que acá la incógnita era B, entonces ya no hicimos nada. Acá la incógnita será C. ¿Qué vamos a hacer? Vean, siempre en una fracción como esta, el primero que vamos a despejar será el denominador. Aquí el denominador es C. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es, esta C la vamos a pasar a multiplicar con el seno y eso será igual que B. B no es nuestra incógnita, la incógnita es C. Entonces vean qué va a suceder. C sería igual, y acá me va a quedar una fracción, porque este seno, el seno tiene que pasar a dividir, pero primero ese valor que ya tenemos acá quedaría como numerador, y el seno que está multiplicando por la letra C lo vamos a pasar a dividir, y eso me quedaría como denominador. Significa que C es igual al valor de B entre el seno del ángulo
ángulo θ. Por lo tanto, ese sería el despeje con el que vamos a trabajar. Y acá es importante que nos aprendamos la estructura de los despejes. Es decir, cada despeje va a ser diferente, pero siempre van a tener una estructura determinada. Ahorita lo hicimos de forma general, pero más adelante vamos a aplicar esta parte. Ahora, ¿qué significa solucionar un triángulo rectángulo? Sencillo, implica encontrar la medida de todos sus lados y sus ángulos. Es decir, que si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, digamos que ese es un triángulo rectángulo, y solo conocemos esos dos datos, significa que nosotros tenemos que encontrar este ángulo que falta, tenemos que encontrar este dato y también ese dato. Eso significa solucionar un triángulo rectángulo, encontrar todos los datos que tengamos, es decir, tener los tres lados y tener los tres ángulos. Ahora bien, un teorema importante que debemos recordar es la suma de los ángulos internos de un triángulo de cualquier triángulo, acá sería cualquier triángulo, siempre nos daría 180 grados, es decir, vean, acá tenemos los tres ángulos A, B y C. Esos tres ángulos dependen de este triángulo, serían los ángulos internos. En este caso, si unimos esos tres ángulos, vean, prácticamente me forman un ángulo de 180 grados. Entonces, por eso, al sumar los tres ángulos internos de un triángulo, siempre me va a dar 180 grados. Bueno, eso sería lo básico que necesitamos recordar para aplicar la resolución de triángulos. Pero prácticamente es lo que necesitamos saber para resolver triángulos. Ahora que ya recordamos, vamos a empezar con la resolución de triángulos, rectángulos, si se conoce un lado y un ángulo, eso es importante. Ese es el primer tipo de resolución, vamos a estudiar dos. En el primer tipo de resolución tendríamos lo siguiente. Vamos a ver ejemplos directamente. Me dice resolver el triángulo rectángulo. ¿Qué significa? Voy a encontrar el valor del ángulo θ. Este ya sé que mide 90 grados, 33 grados. Este lado mide 15 centímetros. No conozco estos dos lados. Entonces voy a encontrar ese lado que sería la hipotenusa y el ángulo θ. Primer paso, vamos a encontrar el ángulo θ, porque sería el más sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya sabemos que este ángulo mide 90 grados. Entonces, si aplicamos la regla, la suma de los ángulos internos de todo triángulo, sabemos que al sumar θ más 90 más 33 me tiene que dar 180 grados. Acá si sumamos 90 más 33 nos daría 123 y ahora vamos a despejar. Ese 123 está positivo, lo vamos a pasar a negativo. Me quedaría que el ángulo θ sería igual a 57 grados. Acá un paso que faltó, que sería, si recordamos, θ sería igual a 180 menos 123 grados y esto nos da como resultado 57 grados. Significa que este ángulo es de 57 grados. Bueno, ya tenemos un ángulo que nos hace falta los lados que tenemos acá. Entonces, el paso 2 sería encontrar la hipotenusa a partir del ángulo de 33 grados. Vean, ¿quién es la hipotenusa? Ese es el ángulo recto. El que está enfrente a él sería para nosotros la hipotenusa. Ese de acá. Ese sería para nosotros la hipotenusa. Entonces, vamos a plantear una razón trigonométrica. Vean, y para ello es necesario que nos recordemos. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y tangente del ángulo es igual al opuesto sobre el adyacente.
Esas son las tres que vamos a utilizar. Ahora bien, de esas tres, nosotros necesitamos encontrar la hipotenusa. Ahora, ¿quién va a ser nuestro ángulo de referencia? Nuestro ángulo de referencia va a ser, aquí lo tenemos, 33 grados. Si elegimos 33 grados como ángulo de referencia, el que está enfrente a él, el lado que está enfrente a él sería el opuesto, y el que está a la par sería el adyacente. ¿Qué significa? Conocemos el cateto adyacente o el lado adyacente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir una de las tres razones trigonométricas que me relacione adyacente con hipotenusa. ¿Quién me hace esa relación? Sencillo, el coseno. El coseno me relaciona el adyacente con la hipotenusa. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Coseno del ángulo de referencia. ¿Quién es el ángulo de referencia? Es 33 grados. Entonces, coseno de 33 grados sería igual a adyacente sobre hipotenusa. Tenemos el primer paso. Sustituyamos los datos. Digamos que la hipotenusa es X. Esta X puede ser cualquier letra. Pero digamos que la hipotenusa es X. Entonces, me quedaría que el coseno de 33 grados es igual, el adyacente es 15 entre la hipotenusa que sería X. Ahora, esta fórmula nosotros tenemos que despejar X. Para ello, X está dividiendo y recordemos esto. Si tenemos una fracción, el único que podemos pasar al otro miembro a multiplicar es el denominador, el numerador no lo podemos tocar. Entonces X pasaría a multiplicar al coseno. X por coseno de 33 grados es igual, y aquí me quedaría solo el numerador que sería 15. Ahora bien, X, que es nuestra incógnita, está multiplicando por el coseno de 33. Entonces coseno de 33 va a pasar a dividir. Entonces me quedaría X es igual a 15 sobre coseno de 33 grados. Ahora hacemos esta operación en la calculadora. Nos quedaría fracción, si tienen este tipo de calculadora, 15, bajamos, coseno de 33 grados. Vean, no es necesario agregarle grados, pero sí, como la calculadora abre un paréntesis, acá lo tenemos que cerrar. Entonces acá sería 17.89 aproximadamente. Entonces tendríamos que X sería aproximadamente 17.89 centímetros. Entonces acá tenemos 17.89 centímetros aproximadamente. ¿Qué sucede si tienen este otro tipo de calculadora? Pues sencillo. Lo que van a hacer es 15, el signo entre, van a poner coseno de 33 grados. Vean que aquí no es necesario el paréntesis en esta calculadora. Y ahí tenemos 17.89 aproximadamente, porque el 5 me aproxima al 8. Entonces, tenemos que el valor de X es 17.89. 17.89. Por lo tanto, ¿quién me hace falta? Me hace falta este cateto de acá. O le podemos poner A o le podemos poner B, ahí depende de ustedes. Vaya, me hace falta este cateto, entonces lo que vamos a hacer es, el paso 3, vamos a encontrar el lado o el cateto faltante. Y aquí no nos vamos a complicar, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Como voy a encontrar un cateto, que podría ser B o podría ser A cualquiera, vamos a sustituir, nos quedaría B es igual a la raíz, la hipotenusa es 17.89, eso iría al cuadrado, menos 15, que sería el cateto este que tenemos acá, y eso iría al cuadrado. Si resolvemos, 17.89 sería 320.05 centímetros cuadrados, aunque vean, acá no es tan necesario agregarle los centímetros, eso se le agrega a la respuesta. Entonces, sería 17.89 al cuadrado, 320.05, y 15 al cuadrado sería 225. ¿Cómo
ocupar el cuadrado acá, por si nunca lo han utilizado, sería 17.89 y eso al cuadrado. Y vean que acá utilizamos solo dos decimales aproximados. Bueno, con este tipo de calculadora sería 17.89 y lo elevamos al cuadrado, esta tecla que tenemos acá. Y ahí nos quedaría 320.05 como habíamos dicho anteriormente. Bueno, y el otro que sería 15 al cuadrado que nos daría 225, ocupando también la calculadora. 15 al cuadrado, vean, 225. Bueno, hacemos la resta, nos daría 95.05 y la raíz cuadrada, acá vamos a poner raíz cuadrada de 95.05 y eso nos daría 9.74, el 9 aproxima al 4, entonces sería aproximadamente 9.75 centímetros, ya aquí sí ya se pone el centímetros como respuesta. Entonces este lado mide 9.75 centímetros. Vean, ahí lo tenemos, voy a borrar eso. Y prácticamente ya resolvimos el triángulo. El proceso para encontrar el ángulo, la suma de los ángulos internos. Para encontrar la hipotenusa ocupamos razones trigonométricas. Y para encontrar el último cateto o el último lado, pues recurrimos al teorema de Pitágoras. Bueno, continuamos con el ejemplo 2. Vamos a resolver el siguiente triángulo rectángulo. Lo mismo, tenemos que encontrar los datos que nos hacen falta, como por ejemplo este dato, este lado también y el ángulo teta. Esos son los tres datos que nos hacen falta y son los que vamos a encontrar. Ahora bien, primer paso, vamos a encontrar el ángulo teta y para ello vamos a recorrer, vamos a aplicar estos pasos, vamos a aplicar la suma de los ángulos internos que sería teta más 90 grados, que sería este ángulo de ahí, más 42 grados nos tiene que dar como resultado 180 grados. Ahora bien, teta más 90 más 42 serían 132 grados y eso sería igual a 180 grados. Ahora teta pasaría acá, teta es igual 180, siempre queda de primero porque ya está ahí, menos este signo más, el 132 está positivo, pasaría negativo, menos 132 grados. Teta sería igual a 180 grados menos 132 grados, eso nos da 48 grados. Significa que este ángulo teta es de 48 grados. Ya lo encontramos. Ahora vamos a encontrar los dos lados que nos hacen falta. En el paso 2 vamos a encontrar primero el cateto faltante. ¿Quién es el cateto? El cateto sería este, porque este es el ángulo recto. El que está enfrente sería la hipotenusa y ese sería el cateto. Ahora bien, ¿quién será nuestro ángulo de referencia? No nos compliquemos, elijamos este ángulo que ya me da el ejercicio. Si este ángulo es el ángulo de referencia, el cateto que está enfrente sería el opuesto y el que está a la par sería el cateto adyacente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para el paso 2 vamos a elegir una razón trigonométrica que lo relacione. Recordemos, seno del ángulo es igual opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo θ es igual o al ángulo de referencia adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual al opuesto sobre el adyacente. Ahora bien, de estas tres, ¿cuál es la que me relaciona?
El cateto que vamos a encontrar es el adyacente y el que ya conocemos es el opuesto. Entonces tenemos que relacionar opuesto con adyacente. ¿Cuál de las tres me lo relaciona? Exactamente la tangente. Entonces acá vamos a colocar la tangente del ángulo. ¿Quién es el ángulo de referencia? 42 grados es igual, en este caso, voy a colocar la fórmula al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces la tangente de 42 grados sería igual. El opuesto, que tendría que ser 16, no le voy a poner el centímetros hasta el final, y el adyacente, que no lo conocemos, que vean, acá le voy a poner X al adyacente. X será para nosotros el adyacente sobre X, porque es la incógnita. Ahora bien, acá tenemos tangente de 42 grados es igual a 16 sobre X. Entonces X está dividiendo. X la voy a pasar acá a multiplicar a la tangente de 42. Entonces me quedaría X multiplica a la tangente de 42 grados. Y esto es igual, ¿qué valor nos queda acá? El numerador, que sería 16. Entonces ahora la tangente está multiplicando por x y x es nuestra variable. Entonces la tangente va a pasar a dividir. Pero vean qué va a suceder. X se va a quedar acá y esto va a ser igual. En esta fracción el numerador será el valor que ya está en este miembro y el denominador será lo que tenemos acá, entre paréntesis. Entre paréntesis tenemos tangente de 42 grados. Entonces eso es lo que vamos a poner en la calculadora. Me quedaría en la calculadora, fracción, si tenemos esta calculadora, 16 sobre tangente de 42 grados y cerramos paréntesis. Eso sería 17.77 grados, perdón, grados centímetros. Sería X es igual aproximadamente a 17.17 centímetros aproximadamente. Entonces significa que este cateto equivale a 17.17 centímetros, de acuerdo a lo que nos dio en la calculadora, aproximado, ¿verdad? Los dos decimales. En la otra calculadora, pues da lo mismo, no hay problema, sería 16 entre, aquí ocupamos el signo entre, tangente, y acá colocamos 42 directamente. 17.7677 aproximado. Bueno, ya tenemos entonces este cateto adyacente. ¿Qué me hace falta? La hipotenusa. Entonces, si ya sabemos que el cateto adyacente mide 17.17 centímetros, ¿cuánto mide la hipotenusa? En este caso, vamos a encontrar la hipotenusa con el teorema de Pitágoras. Vamos a decir que este es C, entonces la hipotenusa sería C es igual a cuadrado más b cuadrado. Entonces C sería igual a, podríamos decir que es este cateto y B es otro cateto, o al contrario, sería lo mismo. A sería 17.17, no voy a poner centímetros, y B sería 16. Entonces C sería igual, vamos a hacer en la calculadora eso, 10, acá 17 al punto 17 y este al cuadrado sería 294.81 aproximado. Nos quedaría 294.81 aproximado, ¿verdad? Y el otro 16 sería 256, o lo pueden comprobar ustedes. 16 al cuadrado, sabemos que es 256. Ahora bien, siguiendo con el proceso, C sería igual, hacemos la resta,
298.81 menos 256, y eso nos daría, tecla SD, 42.81. Tendríamos 42.81 y al final sacamos la raíz cuadrada de eso. La raíz de 42.81. Y eso nos daría 6.54. Acá tendríamos 6.54 y eso serían centímetros. Eso serían centímetros. Oh, perdón. Acá había dicho en la calculadora restamos. Entonces esta respuesta está mala. La vamos a corregir. Sí, es cierto. En la calculadora restamos y teníamos que haber sumado. Creo yo que ustedes se percataron del error. Pero lo vamos a arreglar. Sería 294.81 más, este era el error, 256. Ahí nos da 500. Ahí nos da 550.81. Ahora sí, obteniendo esta raíz, 550.81 nos da, ahora sí tiene sentido, 23 nos daría 23.47 aproximado, y eso sería en centímetros. Entonces C sería 23.47 centímetros. Y ya tenemos los valores que nos hacían falta.